Bueno, continuando con la clase 2, vamos a ver el otro tema que corresponde a vías de administración y técnicas de aplicación de las vacunas. Vamos a hablar del concepto de lo que quiere decir vías de administración. Esta es la forma de introducir una vacuna al organismo. La vía es específica para cada vacuna a fin de evitar efectos indeseables, locales o generales, y para asegurar una máxima eficacia de la vacuna que estamos aplicando. Una de las vías es la vía oral, y un ejemplo de vacuna de vía oral es la vacuna de rotavirus. En este caso, vemos que la vacuna de rotavirus viene en una jeringa precargada y hay que introducir todo el contenido en la boca del bebé. La otra vía de administración, en este caso tenemos el ejemplo de la BCG, que es la vía de administración intradérmica. Esta se utiliza para las vacunas que no contengan como adyuvante el hidróxido o fosfato de aluminio, porque pueden provocar reacción local, inflamación, formación de granulomas y necrosis. Se debe insertar la aguja con el bisel hacia arriba, en ángulo de 15 grados. El bisel se debe ver a través de la piel y una vez inyectado el inmunobiológico se verá como una gota de agua. Esa es una aplicación correcta de la vacuna BCG. En esta filmina vemos cómo se debe aplicar la vacuna intradérmica, en este caso la vacuna BCG, con la posición correcta del bebé. La ubicación de la vacuna es en el brazo derecho, en la República Argentina. Vemos la posición de fijación del músculo del vacunador y la posición de la jeringa con el bisel hacia arriba. Las jeringas que se deben utilizar son las jeringas de tuberculina, graduadas de 0,1 hasta 1 mililitro. Estas jeringas tienen 3 partes, entre ellas tenemos el émbolo, el cuerpo y el cono, donde vamos a acoplar la aguja correspondiente. Las agujas tienen diferentes medidas, en este caso tenemos la aguja 27G, que el cono es de color gris claro, la 25G, que el cono es color naranja, la 23G, cuyo cono es color celeste, y la aguja cuyo calibre 22G es de color gris oscuro. La aguja también tiene 3 partes correspondientes. En ese caso tenemos el cuerpo metálico, el cono y el bisel. En esta filmina vemos la técnica de la aplicación de la vacuna a través de una vía intradérmica. Vemos la posición de la aguja, que tiene que ser en un ángulo de 15 grados, con el bisel hacia arriba. Tenemos que traspasar la primera capa de la piel, que es la epidermis, y llegar a la segunda capa de la piel, que es la dermis. Ahí introducimos el inmunobiológico. Estas son las zonas de aplicación. En la República Argentina se utiliza el brazo derecho para la aplicación de la vacuna BCG, en el deltoides y también en la zona anterolateral del brazo. Tenemos la aplicación de una reacción, que es la reacción de Mantoux, que se realiza con la misma técnica de vía de administración intradérmica. Esa reacción de Mantoux es uno de los medios de diagnóstico que se utiliza en la patología de tuberculosis. En esta filmina vemos visualizado cómo se coloca la aguja, tiene que estar paralela a la piel y con el bisel hacia arriba.
la introducción del inmunobiológico, se forma una pápula que es transparente, traspasamos la primera capa, la epidermis, y aplicamos en la zona de la dermis. Instantáneamente se produce un abón translúcido que pasa a ser formado como una gota de agua. Acá también vemos la foto de cómo se aplica la vacuna de BCG y cómo queda translúcido el abón en el sitio de aplicación. Ese abón va a quedar por unos segundos en el sitio de aplicación. Al sacar o extraer la aguja de la piel, durante unos segundos permanece en el sitio de aplicación. La segunda vía de administración es la vía subcutánea. Ejemplos de vacunas que se aplican a través de la vía subcutánea es la vacuna triple viral, doble viral y varicela. Se utiliza para vacunas virales atenuadas y en este caso la técnica de administración es insertar la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados. En esta filmina vemos la técnica de administración, vemos la posición de la jeringa a un grado de 45 grados, traspasamos la primera capa que es la epidermis, la segunda que es la dermis y llegamos al tejido celular subcutáneo. En la segunda foto vemos la posición de las manos del vacunador fijando el músculo deltoide en el caso de un niño mayor de 12 meses y la posición de la jeringa para aplicar la vacuna. La tercera vía de administración es la vía intramuscular. Esta se utiliza para las vacunas inactivadas. La aguja se debe insertar en forma perpendicular a la piel, a 90 grados. En menores de 12 meses se realiza en la cara anterolateral del muslo, en el tercio medio. En mayor de 12 meses en el músculo deltoide del brazo. Y la región glútea no debe utilizarse para aplicación de vacunas. Esta es la técnica de aplicación intramuscular. Vemos la posición de la jeringa en un ángulo de 90 grados. Traspasamos la primera capa, la epidermis. Traspasamos la segunda capa de la dermis. Pasamos el tejido celular cutáneo e inyectamos en el músculo deltoides. En menores de 12 meses se utiliza el músculo de la pierna anterolateral del vasto externo y aplicamos la vacuna en el tercio medio. En la segunda foto vemos la posición del vacunador. Siempre el vacunador tiene que buscar una posición que le sea cómodo para aplicar la vacuna y poder fijar con su otra mano el músculo para poder inyectar de la forma correspondiente. En mayores de 12 meses utilizamos el músculo deltoide, tenemos visualmente hacemos como un triángulo entre la clavícula y el punto inferior del músculo deltoide y hacemos la aplicación en la zona media. En la otra foto vemos la posición de fijación del músculo para poder realizar una buena técnica de vacunación. Bueno, para realizar una buena vacunación tenemos que tener la preparación del material que consta de jeringa y aguja estéril del calibre adecuado. Tenemos que tener el inmunobiológico, que es la vacuna.
Tenemos que contar con torundas de algodón. También tenemos que tener agua estéril, solución salina, en este caso solución fisiológica, contenedores para residuos cortantes y punzantes. Tenemos que contar con conservadoras en condiciones de higiene y según normativa de cadena de frío. Tenemos que tener planillas de registro de dosis aplicadas y tenemos que contar con carnet para certificar la vacunación. Al preparar la vacuna, tenemos que tener ciertos pasos y respetarlo. Uno de ellos es el lavado de manos antes de cada administración, comprobar que la vacuna está en condiciones en su aspecto físico, en su turbidez, en los cambios de color. Todo esto lo vemos mediante la observación del frasco. Tiene que contar con las dosis indicadas, la vía de administración y fecha de caducidad de la vacuna. Esto lo vamos a anotar en el rótulo que tiene el frasco de la vacuna. Tenemos que manipular jeringas y agujas con técnica aséptica. Si la ampolla tiene una cubierta metálica, hay que realizar una limpieza del tapón de goma con una torunda mojada. Y hay que evitar aplicar en zonas eritematosas, induradas o dolorosas. Esto tiene una fundamentación. Tenemos que tratar de evitar esta zona porque el sitio de aplicación de la vacuna siempre vamos a tener una respuesta local a esa aplicación y vamos a visualizar, o la mamá en este caso va a visualizar, o el adulto va a visualizar en el sitio de aplicación la respuesta local, que es el rubor, el dolor, el tumor, y no tiene que ser aplicada en zonas que ya tengan induraciones o en zonas que ya estén dolorosas. También tenemos que evitar de aplicar una vacuna en un sitio de aplicación, tanto en el adulto como en el adolescente, que tenga un tatuaje, porque esto nos va a tapar tal vez las reacciones que sean efectuadas por la aplicación de la vacuna. Bueno, en esta filmina vamos a hablar de las prácticas seguras para que la aplicación de vacuna no produzca efectos adversos. En este caso, tenemos que agitar suavemente la vacuna para garantizar su disolución. Esta agitación tiene que ser en forma suave, no tiene que ser en forma brusca. Las vacunas tanto que han necesitado su reconstitución o las vacunas que ya vengan en forma líquida. Hay que extraer la dosis correspondiente, no excedernos en la dosis y volver a descargar en el frasco correspondiente, sino que extraer la dosis correspondiente, cambiar de aguja después de cargar la vacuna para su aplicación. Es decir, cuando uno carga la vacuna, tiene que cargarlo con una aguja que sea para cargar. Esta se desecha y se vuelve a colocar una aguja que sea para la aplicación de la vacuna. Y una de las últimas de las prácticas seguras es usar el diluyente correspondiente que viene con cada vacuna, en aquellas que haya que reconstituir. Esta es una de las prácticas que nunca debe realizarse. Esta práctica puede resultar en una contaminación de la dosis restante. Es decir, hay vacunas que vienen en frascos líquidos que pueden ser para múltiples dosis y en el momento que tenemos que cargar con la aguja correspondiente, la aguja tiene que desecharse y no dejarla acoplada al tapón de la vacuna,
porque esto puede producir contaminación de las dosis restantes que quedan en el frasco para colocar a las próximas personas que van a ser vacunadas. Es decir, que esta práctica nunca debe de realizarse. Aplicación de la vacuna y manejo de desechos. Debemos tener ciertos criterios para la aplicación de la vacuna. Una de ellos, y la más importante, es el lavado de manos. Hay que limpiar la zona con agua estéril, con suero fisiológico. En este caso nunca debe ser usado el alcohol, porque este puede inactivar las vacunas a virus vivos atenuados. Hay que introducir la aguja en el sitio de aplicación. Al finalizar la administración de la vacuna hay que comprimir con una torunda de algodón sin masajear la piel. Y no se debe reencapuchar la aguja y debe ser siempre descartada el material cortopunzante en contenedores rígidos y nunca en bolsas plásticas. Dentro de las medidas de bioseguridad tenemos el lavado de manos, que debe realizarse antes y luego de cada aplicación, antes de la preparación de las vacunas, entre la atención de las personas y en cualquier momento que se cambie de actividad. Puede usarse jabón y agua o realizar un lavado antiséptico con un producto en base de alcohol. No es necesario el empleo de guantes para vacunar, salvo que las manos tengan lesiones activas o que se prevea tener contacto con fluidos orgánicos. Cualquier lesión o accidente cortopunzante con aguja utilizada debe ser reportado de inmediato y se implementarán las medidas pertinentes. Si la piel estuviera limpia, una higiene más profunda no es necesaria. Es necesario lavar la piel visiblemente sucia con agua y jabón. En este caso, cuando la piel de la persona o el niño no estuviera limpia, entonces sí es necesaria lavarla con agua y jabón antes de hacer la aplicación de la vacuna. La limpieza de la piel se podría realizar con agua segura, con suero fisiológico, con gasa o algodón limpio. Prellenado de jeringas. Esta es una práctica que no debe incentivarse como rutina, ya que es una fuente potencial de error programático debido a la similitud que existe entre las vacunas una vez que se encuentran dentro de la jeringa. ¿Por qué es una práctica que no debe incentivarse? Generalmente, cuando se va a aplicar, y suele ocurrir en las campañas de vacunación con respecto a vacunas que vienen en frascos multidosis y es la única vacuna que se va a aplicar, para acelerar el tiempo y la actividad del vacunador, suele ocurrir de que se recargan o se prellenan las jeringas, ya que es una sola vacuna, y se tienen a mano del vacunador para ser aplicada. Esta es una rutina y una práctica que no debe incentivarse en una actividad diaria, ya que es una fuente potencial de error. Cuando uno carga una vacuna, el color de la vacuna dentro de la jeringa a veces son similares tanto de una como de otra. Bueno, y en esta filmina vamos a ver el tipo de aguja recomendada según la longitud y el calibre, el color del cono para las diferentes vías de administración, según el lugar anatómico utilizado. Vemos la vía de administración, el ángulo de inyección, el lugar anatómico para aplicar y las distintas calibres y longitudes y el cono de cada
aguja. En esta otra filmina también continuamos con los calibres recomendados según el ángulo de inyección y el lugar anatómico para aplicar, depende de la vía de administración. Información a los padres. Esto es importante de que el vacunador tenga siempre en cuenta cuando va a hacer una aplicación de una vacuna a un niño con la presencia de los padres. Los padres siempre deben recibir información completa sobre las vacunas que vamos a administrar. Esta información debe ser clara para la persona que la recibe. En este caso debe incluir además la información sobre posibles efectos adversos que puede visualizar en el sitio de aplicación, en este caso la mamá, con respecto a su niño, de los efectos que puede visualizar en una posvacunación. Y también es importante hacer referencia a los riesgos ocasionados de la no vacunación o del no cumplimiento del calendario de vacunas. Bueno, y ahora vamos a ver unos cuadros tipo resumen con respecto a las vacunas que corresponden al calendario nacional de vacunación, con su vía de administración y su lugar de aplicación. En este caso tenemos la vacuna BCG, cuya vía de administración es intradérmica y el lugar de aplicación es el músculo deltoides y en la República Argentina siempre es el brazo derecho. La vacuna de rotavirus, cuya vía de administración es en forma oral y el lugar de aplicación es boca. La vacuna de calendario triple viral, cuya vía de administración es subcutánea. El lugar de aplicación es la región anterolateral del muslo en menores de 12 meses y en el brazo, en el músculo deltoide, en los niños mayores de 12 meses. La vacuna de varicela, cuya vía de administración es subcutánea y el lugar de aplicación es el deltoides. La vacuna IPV-SAL, cuya vía de administración es intramuscular, el sitio de aplicación es en el músculo anterolateral del muslo, menores de 12 meses, y deltoides en mayores de 12 meses. La vacuna Everpenta, intramuscular, también anterolateral del muslo, menores de 12 meses, y en deltoides en mayores de 12 meses. Y así continuamos con la vacuna de neumococo, también es intramuscular y el sitio de aplicación también es en el muslo menores de 12 meses y en el deltoides en mayores de 12 meses. La vacuna triple bacteriana, intramuscular, músculo deltoides. La vacuna meningocócica conjugada, MEMPEO, es intramuscular, anterolateral del muslo en menores de 12 meses y deltoides en mayores de 12 meses. Continuamos con la vacuna doble bacteriana, es intramuscular y se aplica en el músculo deltoides. La vacuna de hepatitis A, intramuscular en el músculo deltoides. La vacuna antigripal es intramuscular en los niños menores de 12 meses en el muslo y en mayores de 12 meses es en el deltoides. La vacuna de HPV es intramuscular y se aplica en el músculo deltoides. La vacuna triple bacteriana acelular es intramuscular, músculo deltoides. La vacuna de hepatitis B de adultos es intramuscular y se aplica en el músculo deltoides. Finalizamos con la vacuna de doble viral, es subcutánea, se aplica en el músculo deltoides, y las vacunas de fiebre hemorrágica intramuscular, músculo deltoides, y la vacuna fiebre amarilla, que es subcutánea y se aplica en el músculo deltoides. Muchas gracias por su atención.